Buenos días. Continuamos con el segundo día en este curso de actualización de Mejorando el entorno del paciente COVID. Espero que haya sido de su agrado, de gran enseñanza, de gran aprendizaje. Estuvimos en el chat evaluando, sí, o aportando la experiencia de cada uno de nosotros, cómo hemos vivido esta pandemia. El tema de hoy es a un año de la pandemia, cómo estamos viviendo, cómo estamos tratando de mejorar esa atención. Y digo tratando porque cada día sale una cosa nueva, se presentan nuevas situaciones acerca de estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido a un año de la pandemia? Un año que cambió nuestras vidas, sí, un año que realmente, este 28 de febrero pasado, se cumplió un año desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en la Ciudad de México, en nuestro país. Desde entonces, más de 2 millones de personas se han contagiado, más de 180,000 han fallecido y todos hemos visto nuestras vidas afectadas de una manera u otra. Ha ocasionado un impacto tanto pues principalmente en la salud, en la economía, en la forma de convivencia. Sí, el confinamiento dejó y ha dejado grandes trastornos. Se ha detectado ahorita como la educación a distancia también ha sido uno de los obstáculos, pero poco a poco hemos ido regresando a lo que se llama la nueva normalidad a través de nuevos cambios en nuestro entorno. Y aquí como se muestra cómo la emergencia sanitaria marca un antes y un después en nuestras vidas, tanto en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal y al relacionarnos con esta sociedad y esta historia en nuestro país. Una de las cosas que mencionábamos ayer, cómo el sistema sanitario fue rebasado. Realmente era de esperarse que esa situación se diera. Pues, ¿cuál es la postura? ¿Cómo vemos del personal de salud, la postura del gobierno federal en el manejo de esta pandemia? ¿Y qué debemos de hacer para seguir adelante? Ahorita se está presentando una situación, sí, en el programa de vacunación. ¿Cómo fue? ¿Regresamos a la nueva normalidad? ¿Realmente fue adecuado el uso o el proceso que se utilizó para llevar a cabo la vacunación? Aquí hay, bueno, posturas diferentes. Yo les voy a comentar lo que yo observo y lo que yo veo, y sí me gustaría intercambiar esa experiencia, cómo ha sido en tu lugar de origen, en ese entorno, cómo ha sido ese proceso de vacunación, que realmente tenemos, porque lo tenemos un sistema de salud, tenemos un sistema de vacunación que ha funcionado, un programa de vacunación que ha funcionado y que incluso fue reconocido a nivel mundial cómo se tenía la pericia y la dedicación y el manejo adecuado de esos biológicos. Aquí la postura del gobierno federal fue diferente, donde pone a realizar la vacunación, y no digo que esté mal, simplemente que si ya había un sistema de vacunación comprobado, ¿por qué no utilizar el recurso y venir a implementar otro donde quizás hubo fallas en el transporte
ha habido noticias, no debemos de creer todo lo que se dice, pero sí sustentado donde ha habido pérdida de biológicos y donde realmente debemos de ser mesurados en esta cuestión por la situación que se está viviendo a nivel mundial, donde hay acaparamiento de las potencias, de los países más poderosos económicamente en la gestión de la vacuna, donde realmente hemos estado batallando digo como país, ¿no? Los que hacen la gestión para conseguir la vacuna han estado en esa búsqueda de la vacuna y que si hay escasez y va a haber escasez, donde nada más se ha logrado menos de 3 millones de dosis aplicarlas, cuando somos 126 millones de personas en este país. Aquí lo que el programa epidemiológico fue alcanzar la inmunidad rebaño. Se ve muy remoto, se ve muy lejano el alcanzar dicha inmunidad rebaño. Con un sistema de salud fragmentado, centralizado y sin una coordinación en la gestión de esas entidades federativas, porque lo político y lo económico tienen que ver con esta situación y repercute e impacta a lo que es la salud. Y ha habido convenios de adhesión, pero no todos los estados se quisieron integrar a lo que es el programa de INSABI, lo que antes era el Seguro Popular. Ahí también ha habido en nuestra vivencia, ha habido una discordancia, sí, en lo que se maneja en esos programas a nivel nacional donde se dice que tú tienes, de acuerdo a la Constitución, tú tienes derecho a la salud. Si todos tenemos derecho a accesar a la salud, pero en la práctica se ve difícil en un sistema tan complejo como en el que estamos, donde realmente a lo que llamó el gobierno federal INSABI, lo que antes era Seguro Popular, ha tenido varias fragmentaciones, ha sido difícil implementarlo, no todo el mundo maneja la misma información, cada quien tiene una información diferente, donde por decreto presidencial se dice, y más en estas épocas de pandemia, que todos tenemos derecho a acudir a una institución y ser atendidos. Y aquí entra eso de si tienes derecho o no tienes derecho al INSABI, que si llegas, acudes a pedir una consulta de urgencia, si tú no llevas tus documentos, si tú no tienes un CUR a la mano, si realmente no eres cubierto o tienes que llevar una hoja de no adhesión a otra institución de salud como es el INSS o el ISSSTE, el trámite queda en stand-by y tú tienes que hacer uso de tus recursos económicos para poder pagar una tomografía o poder cubrir unos medicamentos que realmente en ocasiones el paciente que acude a la institución, por ejemplo, donde yo trabajo, que es una institución de segundo nivel, una institución pública, no tiene el recurso para adquirir un medicamento y no hay adhesión al tratamiento de forma inmediata y el tratamiento se queda detenido mientras los trámites administrativos nos rebasan. La cifra de contagios y fallecimientos sí es un dato importante para ver el impacto de lo que es la pandemia en nuestro país. A un año de que se han acumulado 2 millones de contagios, ya lo habíamos dicho, y 184,000 fallecimientos por causa de esta enfermedad, tenemos una luz de esperanza, sí, claro, en esta emergencia sanitaria, el uso de las vacunas, cuando el personal que cuidamos a ese paciente, ya la mayoría hemos sido inmunizados. Lo cierto es que su aplicación en México sí está rezagada y nos hace difícil ir a esa inmunidad de rebaño
a esa inmunización colectiva que decíamos respecto a otros países como Israel, que ya inmunizó a gran parte de su población y que la economía se reactivó, porque el impacto económico también afecta y afecta directamente a lo que es la salud. Sí, y el escenario para conseguir más dosis es muy complicado a nivel mundial. Ya lo decíamos, por el acaparamiento de las grandes potencias, esto es complicado. La OMS hizo esa recomendación que el adquirir la vacuna fuera de una forma equitativa. Lo que se ve en la práctica, pues no necesariamente es así, donde países con poder adquisitivo, grandes potencias, han acaparado las vacunas. Otra situación que se ha presentado es con las reacciones adversas o situaciones o los riesgos o los daños colaterales que han presentado lo que es el uso de la vacuna. Ahorita hay un pandemonium, o sea, mucho ruido acerca de la vacuna AstraZeneca, donde es la que más accesibilidad había tenido y la producción era más eficaz. Pero aquí entra otra, pues la guerra comercial, la guerra económica, que sí impacta más en los países como el nuestro, que sí dependemos de las grandes potencias o de la gestión para adquirir dichas vacunas. El impacto, ¿cómo ha sido? Claro, las pandemias son eventos impredecibles, así como la humanidad ha evolucionado, también los virus y las bacterias, y se van a seguir presentando. No va a ser la última pandemia o la última enfermedad que aparezca, pero sí debemos estar conscientes que el impacto en nuestra sociedad va a ser grave y en todos los ámbitos. Aquí una situación que se presenta es el colapso del sistema de salud. Las otras comorbilidades que tienen los pacientes, no nada más que enfermaron de COVID. Aquí la falta de apego al tratamiento de esas enfermedades no transmisibles como son la diabetes, la hipertensión, pacientes con falla renal, pacientes con problemas cardíacos. Aquí se aunan los accidentes cuando se decretó lo que era el confinamiento, lo que fue en los meses de marzo, abril y mayo, quizás en nuestro ámbito, y sí se dio este fenómeno, sí, porque fuimos testigos de ello. También que me gustaría que compartieran ustedes cómo vivieron esta situación. En el hospital, el ingreso pues era más, con la reconversión del hospital, pues lógico era que hubiera más pacientes con el síndrome respiratorio, o sea, con la enfermedad de la COVID, pero los accidentes disminuyeron. Pero hubo otra situación, que el paciente que acudía a su consulta o acudía por tratamiento, el diabético, el hipertenso, el asmático, el paciente renal, pues ya no tuvo ese acceso porque la consulta externa se suspendió. El número de cirugías quedó detenida. Solamente había la programación quirúrgica también quedó en stand-by. ¿Por qué? Porque tenía que atenderse a aquellas cirugías de urgencias y fuimos rebasados. Fuimos rebasados y también por la otra situación que comenté del personal vulnerable que se tuvo que resguardar en casa. Entonces, la plantilla laboral quedó disminuida. El impacto sí fue desolador. La planificación en los preparativos anticipados eran fundamentales, pero aquí desafortunadamente fue ir sobre la marcha. Sobre la marcha nos dejó esa enseñanza que tenemos que impactar en el sistema de salud. Se tiene que hacer planeación, se tiene que hacer la planeación estratégica a 6 meses, para redireccionar en caso de que se presente una contingencia sanitaria como la que se presentó en este 2020.
¿sí? No pudiste redireccionar porque ya realmente el sistema estaba rebasado. Si ya de por sí tenemos situaciones, carencias, falta de recursos, aquí fue sobre la marcha ir redireccionando el proceso y la verdad, el aprendizaje, pues sí, siempre el aprendizaje es bueno, pero no podemos seguir trabajando sobre la marcha. Tenemos que planear, tenemos que administrar. ¿Ha sido errático? Sí, de una manera ha sido errático la emergencia sanitaria porque les vuelvo a comentar, ahorita, en la actualidad, cómo ha sido el impacto en esas enfermedades por la falta de apego al tratamiento, ¿sí? Y no porque el paciente no lo haya querido hacer, sino que simplemente aquí vino la otra situación, la falta de recursos, hay personas que solo tienen acceso a una institución de salud, ¿sí? Y que no tienen el recurso económico para comprar medicamentos. ¿Cuánta gente falleció en casa y no necesariamente fue esta enfermedad la que llevó a la muerte de esas personas, sino la falta de apego al tratamiento, la falta de acudir a una revisión médica y o una persona que necesitaba una cirugía y que realmente no encontró una institución donde ser atendido. Y eso está documentado. Mañana vamos a hablar de eso, las otras muertes del COVID, cómo fue el impacto, los trasplantes de órganos, cómo fueron detenidos. Entonces, realmente el impacto fue grande, sí. Mermó, claro, mermó muchísimo en la salud de todos los mexicanos. Aquí viene otra situación y decimos cómo fue el impacto de la pandemia y qué hemos aprendido a lo largo de este año de esta enfermedad, cómo impactó en otras áreas, tanto en otras enfermedades, en los pacientes que no tuvieron apego al tratamiento y realmente cómo podemos esperar cosas mejores si también viene aunado lo económico. Precisamente se presentó ese fenómeno el año pasado, donde el presupuesto federal fue reducido a temas de salud, donde la dirección epidemiológica encargada de mitigar los riesgos sanitarios y llevar a cabo la conducción, cómo iban a ser los pasos a seguir durante esta contingencia sanitaria, recibió un importante recorte al presupuesto, 50 millones de pesos menos que ingresaron al ejercicio para poder hacer adecuaciones al sistema de salud. Que así empieza esta pesadilla. La pandemia se declara el 11 de marzo a nivel mundial. El primer caso de esta enfermedad es el 28 de febrero en nuestro país. Entonces, el ejercicio del presupuesto se da al inicio de año. ¿Y cómo empieza esa pesadilla? En marzo, en marzo se reporta el 90% de los casos eran ambulatorios. Sí, en marzo, cuando apenas teníamos días de haberse declarado la contingencia sanitaria a nivel mundial, donde apenas teníamos 94 casos en hospitalización a nivel nacional y el 60% ahí ya venía lo que iba a ser el impacto en el sistema de salud. El 60% de la población que habitamos en este país tenían obesidad y tenían diabetes y el 40% tenían hipertensión. El 80% eran hombres y el 20% eran mujeres. Y aquí inmersos iban esas personas vulnerables del sistema de salud con comorbilidades ya existentes, sin dejar de mencionar los que padecen EPOC, los que padecían una falla renal, los que estaban en tratamientos
con un problema, con una enfermedad de cáncer. Entonces, empezaba, aquí inicia la pesadilla. La curva epidemiológica, como a diario había esa información y nos decían que la proyección de la curva epidemiológica, para entender eso, durante este curso de la pandemia, la curva fue aplanada en algún momento, pero resurgió la enfermedad. Aquí realmente se mencionó, iba a haber un rebrote. La enfermedad ha seguido activa. Digamos que era la primera muestra radiográfica de nuestro sistema de salud, lo que nos esperaba, lo que significó el COVID en nuestro país. En ningún momento se ha logrado aplanar la curva. La enfermedad sigue activa, aun cuando los contagios han disminuido, la enfermedad, el virus sigue contagiando a gente. Y aquí para entender que nos íbamos a ir a una inmunidad rebaño, no hemos logrado ni un 50% de irnos a inmunidad rebaño, porque en gran parte la sociedad, el 80% o el 75% de toda la población que habitamos en este país íbamos a contagiarnos. Y el otro 25%, con que se lograse eso, íbamos a ir a esa inmunidad rebaño, lo que no se ha podido lograr, porque México es un país con fronteras muy porosas. Ese intercambio de gente que ha ingresado al país de una manera ilegal, donde no hay buen control de las fronteras, mientras Estados Unidos siga con sus contagios tan elevados. Aquí la diferencia de nosotros y Estados Unidos, que es nuestro país vecino, es que ahí la vacunación sí ha sido masiva, lo que no ha sido en nuestro país. Entonces, esa inmunidad rebaño no se ha podido lograr y nos va a costar mucho tiempo llegar a ello. Sí, se proyecta y esos son datos que salen y cada día van cambiando. Que la pandemia seguirá activa, no sé por cuántos años, pero sí se está proyectando por lo menos a finales del 2022, que todavía vamos a seguir con esta situación. Esperemos que las vacunas sigan fluyendo. Aquí hay otro fenómeno, o sea, la vacuna en ocasiones está, pero la cultura de nuestros compatriotas de decir, dejarse guiar por ese pandemonio, en ese ruido, donde ¿cuál es la mejor vacuna? Que si a mí me toca Pfizer o a mí AstraZeneca o la China o la Moderna o la mejor vacuna es la que tengas a la mano, la que esté accesible. ¿Quién te dice que en 6 meses vayamos a tener escasez de vacuna y no vas a tener la accesibilidad a ella? El número de contagios ha seguido. El primer estado que se declaró si vamos a ese controversial semaforización de los contagios o el semáforo que se presentaba a diario cuando la realidad era otra. En nuestro estado muchas veces aparecía en verde cuando realmente para nosotros era rojo. Realmente la desinformación, los datos que no cuadran, ¿sí? Ese dato escurridizo que no llega. Entonces, el número de contagios en nuestro país sigue activo. Se ha regresado a la nueva normalidad en educación. Como les digo, el estado de Campeche ha sido la punta de lanza del país, donde ellos realmente han disminuido los contagios. No es que no haya COVID, simplemente sí se ha disminuido. Y ellos han regresado ya a lo que es la educación presencial con ciertas limitantes, pero están avanzando. En el modelo de comunicación, en el dar los datos, en transmitir la información, en que esa información sea accesible, no nada más para los que entendemos esto, el personal de salud, sino para toda la población, no dar mensajes erróneos. Desde mi punto de vista, quiero destacar
que una de las principales fallas en esta administración ha sido la comunicación en los riesgos de la salud pública. ¿Cuántas veces mandaron ese mensaje erróneo de que regresamos, reactivamos la economía? Sí, tenía que ser necesario, pero con ciertas restricciones, porque realmente en este país tenemos que ser realistas. Hay gente, la mayoría de la población vive al día. Aún nosotros que pertenecemos a una institución de salud y tenemos es lo que decía mucha gente, sí, nosotros no dejamos de trabajar, pero tampoco dejamos de percibir. Y hay gente que sí que le pedíamos que se quedara en casa, que se tenía que confinar, que tenía que guardar su distanciamiento social, que no salía a trabajar, pero hay gente desafortunadamente que vive al día y que tiene un trabajo informal, donde tenía que salir a vender. Si no vendía, no comía. Entonces, ahí venían las otras situaciones. Y volvemos a lo mismo, donde la poca empatía de los demás, de decir, es que ¿por qué sigues en la calle? Pero realmente se presentaba esa situación tan desagradable que si tú no acudías y no salías a trabajar, realmente no podías subsistir. No era como en otros países donde Canadá bajó el nivel de contagio de una manera, lo redujo de una manera rápida, pero pues estamos hablando de otras dimensiones, donde Canadá a cada uno de sus habitantes le dio un número de una cantidad de dinero, una aportación, y le dijo, te quedas en casa, tenemos que bajar el contagio, y si tú no cumplías con esta determinación que hizo el gobierno, pues también era sancionado. Pero aquí en México realmente yo les digo y les quiero que me compartan esa experiencia, porque aquí en este grupo hay gente de toda la República. Realmente en tu estado, ¿cómo fue? ¿Cómo se manejó? ¿Cómo el confinamiento dio frutos? ¿O realmente hubo gente que no lo respetó por circunstancias externas? Y recuerden que todo es un entorno, y que eso influye a cuando llegó un paciente que realmente a lo mejor dice, se contagió en casa, no debería estar afuera en la calle. Pues sí, pero hay que ver la situación, por qué sucedió. Y no se ha logrado mitigar el número de contagios y las defunciones. Aquí se vio otro fenómeno, como en ocasiones era tan desagradable el acúmulo de cadáveres o la falta de recursos que tenían las funerarias, porque se tenían que incinerar los cadáveres, como tenían aquí donde nosotros vivimos, se tenían que mandar a la capital del estado a hacer la incineración del cadáver para poder ya entregárselos a los familiares. Y realmente esas situaciones tan desagradables a las que se enfrentó pues el familiar del paciente, y realmente que donde no había mucha empatía, porque era la sobrecarga de estas situaciones, que no podías dar un buen servicio, y no dependía de nosotros ya, pero sí nos enteramos de estos casos donde realmente en el mortorio había cadáveres que tenía que ser, pues tenía que ir la funeraria por ellos, pero que se tardaban más del tiempo proyectado por la situación que les menciono. El semáforo, ¿qué nos dejó de enseñanza? El semáforo epidemiológico para transitar, decía la reactivación de la economía. Cuando el semáforo marcaba un color en el estado donde yo vivo, decían es rojo para la capital y es verde para Mazatlán. Entonces realmente cuando nosotros nos dábamos cuenta que la realidad era otra. Una medida para regular el espacio público y la movilidad social. En Semana Santa, como veíamos de aquí donde yo vivo es Puerto,
que el semáforo estaba en rojo y la gente no dejó de acudir de otros estados de la República y venían aquí y realmente sí era una impotencia estar mandando esos mensajes erróneos donde nosotros en la práctica veíamos una cosa, veíamos el aumento del número de contagios y la gente seguía en la calle y divirtiéndose, pues entonces sí llega ese grado de impotencia, de frustración, de decir, bueno, si nosotros estamos dando lo mejor, porque eso era dar lo mejor de nosotros, ¿sí? Aún con la falta de recursos, sí caíamos en ese grado de desesperación e impotencia, que esa fue otra de las enseñanzas, la empatía, el realmente cómo te ve la sociedad como personal de salud, esa falta de coordinación del gobierno federal con los estados y daban mensajes erróneos, sí, fue confuso. Aquí las autoridades dan la libertad de salir a casa porque se tenía que reactivar la economía y como los ciudadanos empezaron a confundir y a ignorar los riesgos de cada color. Realmente sí fue confuso, realmente el impacto, porque nosotros no dejamos de salir de casa, de ir a trabajar, de ir a laborar, de tener esas jornadas tan extenuantes. Cuando inició el repunte de casos en marzo y fue abril, mayo, junio, en agosto, septiembre, empezó un poco a descender la curva epidemiológica, pero nuevamente en noviembre, diciembre, en enero el número de contagios y más por clima, que ya venía lo que es el frío y se empezaron a agudizar pues los problemas respiratorios que los asmáticos, los de tuberculosis, el EPOC, entonces, y realmente ver cómo nuevamente fuimos saturando el sistema de salud. El impacto de la reconversión hospitalaria. Posteriormente, el criterio de ocupaciones hospitalaria fue el descanso del semáforo epidemiológico. El dato de camas disponibles cuando decían, sí, tenemos camas disponibles, tenemos ventiladores disponibles, pero realmente el número de contagios sí disminuyó. Pero aquí hubo una situación que se vio como que la sociedad empezó a concientizarse y empezó a entender, sí, acudir tempranamente a un hospital, lo que no se dio al inicio de la pandemia, donde por tanto ruido, por tanta desinformación, la gente no acudía y que realmente hubo evidencia de que gran número de pacientes fallecieron en sus casas también porque tenían miedo. O sea, ya presentaban síntomas, pero tenían miedo a acudir a una institución porque pues eran largas horas de espera, había situaciones que no había camas disponibles. Otra, el miedo ganó y decidieron atenderse o automedicarse, ¿sí? Aquí, una de las cosas uno de los fenómenos que se presentó en la reconversión de los hospitales, donde decían, sí, tenemos ventiladores disponibles, tenemos camas de terapias intensivas libres, pero aquí había una situación, y aquí lo sustenta el prestigiado diario, que dice que miles de mexicanos desafortunadamente murieron en sus casas y no acudieron a la atención. La ocupación disminuyó, pero es un dato escurridizo, así lo mencionan, en manos de quienes tenían la prioridad de cambiar el color del semáforo. Qué desagradable escuchar eso, donde por intereses políticos, económicos, realmente tenía que ser así. El país iba a colapsar, no nada más el sistema de salud, el país, por esa maltrecha economía que siempre hemos tenido. Y esas son situaciones externas que influyen en la atención de nuestros pacientes también. Lo que les mencionaba, las otras muertes de COVID que aquí
Yo ahondaré en el tema el día de mañana porque lo voy a tratar de una manera más explícita, hablando la falta de apego a tratamiento de las comorbilidades como la diabetes, la hipertensión, la falta de quimioterapia en los pacientes de cáncer o los trasplantes de esos pacientes con daño renal o algún trasplante que se quedaron ahí rezagado, el número de cirugías que vino a incrementarse. Ahorita vamos así, sin temor a equivocarnos, rezagados en una programación, cirugía electiva de que nos va a rebasar unos 2 años, donde se quedaron en stand-by. Cómo nos llegaron pacientes urgenciados con hernias encarceladas, o sea, con una cirugía electiva que se pudo haber solucionado, pero por la reconversión de hospitales, pues la cirugía electiva quedó en stand-by y no se recibieron, por lo menos en la institución donde yo laboro, sigue hasta la fecha la programación detenida. El número de pacientes que nos rebasa de la especialidad de ortopedia, donde a diario ingresan de 4 a 5 pacientes para entrar a programación para una instrumentación quirúrgica o colocarles un material para reducirles una fractura. Entonces, sí, aquí las evidencias quedan claras. Aquí, cuando ya hubo se empezaron a abrir las consultas externas, donde ya hubo atención a los pacientes y donde dijeron, ya tenemos que parar, tenemos que reactivar lo que es la consulta externa para dar tratamientos a esos pacientes que estaban en casa, que no acudían para tener adhesión a su tratamiento. Realmente, las 10 principales causas de muerte de los mexicanos durante ese 2020 incrementaron, pues bueno, las enfermedades del corazón, pues el COVID durante la pandemia, la diabetes mellitus, los tumores malignos, la influenza y la neumonía. Enfermedades del hígado, enfermedades cerebrovasculares, agresiones y los accidentes. Sí hubo un fenómeno que por lo menos nosotros en la institución donde laboro nos dábamos cuenta que en los primeros meses de confinamiento, porque sí hubo gente que sí se confinó, que estuvo ahí resguardándose y realmente los accidentes automovilísticos y los accidentes de motos disminuyeron, pero aumentaron las enfermedades pulmonares, aumentaron lo que es casos de descompensación de pacientes diabéticos, de hipertensos, las neumonías, las enfermedades del hígado, las enfermedades, los CVC, las enfermedades cerebrovasculares. Y una de las cosas que tenemos que retomar ya es la atención primaria de la salud, hacer énfasis en esto. Nuestra pirámide está invertida. Nosotros nos dedicamos a cuidar en este país en lugar de hacer el fomento a la salud. Lógico decir que con la pandemia pues teníamos que atender a los pacientes, pero sobre la marcha tenemos que implementar lo que es la atención primaria a la salud, porque volvemos a lo mismo, esas comorbilidades que tenemos los mexicanos, ¿sí? No han sido atendidas a un 100%. Van a venir todas esas situaciones desastrosas en el sistema de salud y cuando esto logre bajar y quede controlada lo que es la pandemia, van a salir las otras enfermedades que realmente debieron de ser controladas para cambiar el panorama epidemiológico en nuestro país. Esta enfermedad ha resultado muy severa y deja secuelas importantes, claro que las deja en todos nosotros, ¿sí? Ya llámense en enfermedad física como en salud mental. No podemos ir caminando paralelamente y decir, bueno, tenemos que aprender, sí, tenemos que aprender a vivir con la pandemia, pero también tenemos que implementar sobre la marcha, programas de atención primaria a la salud. Las autoridades esa es una propuesta, tienen que
voltear a ver todas las personas que se han diferido en la salud. Les digo, la programación quirúrgica ha sido detenida. Las cirugías selectivas han quedado detenidas. Esas faltas de apego al tratamiento con esos pacientes que requieren atención inmediata. Por eso tenemos los centros de salud para la atención primaria, la promoción de la salud, utilizar el recurso del personal de salud no solamente a curar, porque ahorita todo está enfocado al segundo nivel, lo que es ya el tratamiento. No, tenemos que regresar y aprender a vivir con la pandemia, pero también hacer promoción a la salud. Un año después, ¿qué nos ha dejado? Un año después de la declaración oficial, la pandemia no se ha desvanecido. Actualmente hablamos del sistema de vacunación, son seguras y eficaces. Aquí va a entrar también esa situación de que un gran número de mexicanos no quiere vacunarse por ese ruido que se ha hecho en la información, por no querer, por tener miedo. Muchísimas personas de la tercera edad dicen, no me quedarán depurar, no quedarán que yo me muera, porque ha sido el grupo de edad más vulnerable y más relegado. Entonces, cuando se inició, ¿por qué inician conmigo? O sea, no entendían esa situación. Y sí fue desalentador escuchar a esas personas de la tercera edad, nuestros abuelos, nuestros papás, donde realmente decían, no, no quiero vacunarme porque tengo miedo. No será una estrategia del gobierno para que yo deje de existir. Si realmente el COVID no me mató, a lo mejor la vacuna va a ser para eso. La gran mayoría de personas, para la gran mayoría de las personas no está disponible la vacuna y es posible que no estén durante este tiempo. Somos 126 millones de habitantes en este país y solamente se ha logrado aplicar menos de 3 millones de dosis. A menudo las personas caen en las brechas del sistema en lo que respecta a las medidas preventivas y al acceso a la atención médica. Es lo que hemos estado recalcando, lo que hemos estado diciendo, la falta de apego a tratamiento de esas enfermedades no transmisibles. Y estas grietas en la vacunación, el utilizar, el improvisar un programa de vacunación realmente con personas que no digo que no tengan toda la intención, pero había un programa de vacunación que nos sustenta y que, lo vuelvo a repetir, era reconocido a nivel mundial. Cómo llevaba la inmunización de otras vacunas, de otras enfermedades y realmente, ¿por qué no hacer uso de ello? Que realmente era la gente que tenía experiencia para hacer esta vacunación masiva, pero se acudió a otras personas que no digo que no sean eficientes y que no han sido eficientes, porque realmente yo como en experiencia, cuando fue mi inmunización, cuando me vacunaron, pues el programa fue eficiente y se tiene que decir también. Aquí el programa, la promoción, la atención ahora tiene que ser dedicada a ayudar a los más vulnerables. ¿Cuántas personas, las grietas del sistema, cuántas personas no se pudieron ir a vacunar porque no tenían, son adultos mayores, porque no tenían quien los llevara, por las aglomeraciones que se hicieron, por las formas tan deficientes para hacer la aplicación de la vacuna, por no buscar programas más eficientes para inmunizar? ¿Por qué no en lugar de se puede utilizar el recurso y por lo menos todavía habemos gente, y yo me cuento como una de ellas, de que pertenezco al sistema de salud, que si realmente se hubiera convocado, sí se convocó que si eras voluntario, pero realmente se pudo haber hecho un diseño mejor del programa de vacunación, porque esas personas que están en casa no fueron, que no se podían trasladar o que eran más vulnerables, no fueron inmunizadas en casa. Bueno, es una acotación, es una propuesta
desde mi punto de vista personal, que sí pudo haber sido más eficiente. Me gustaría que comentaran, que me dijeran, que aportaran cuál es su opinión acerca de esto, acerca de la vacunación y esas grietas en el sistema, cuando gente se quedó en casa, cuando hubo gente que realmente no pudo acudir a un centro de vacunación. Y esperemos que haya una segunda, pero a lo que vemos, la inmunización ha sido muy, muy poco accesible. Aquí entra otra de las cosas que nos deja como aprendizaje a un año de la pandemia. Decidir o ser libres. Aquí, en estas líneas, también me gustaría detenerme sobre algunas inercias, pero de carácter conceptual. ¿Qué es decidir y qué es libertad? Tú como personal de salud, y quiero su punto de vista, si me lo pueden transmitir a través del chat de la tarde. ¿Qué es la decisión y qué es la libertad? Aquí el sistema va diseñado a que todos nos vayamos a inmunidad rebaño, ¿sí? Que el 80% de los mexicanos padezcan la enfermedad y que no se siga transmitiendo la misma. Pero realmente se está logrando el acometido. ¿Qué es decidir y qué es libertad? Yo decido no inmunizarme, pero voy a impactar en la sociedad. ¿Tengo la libertad de hacerlo? Sí, tengo la libertad de hacerlo. Pero ¿hasta dónde llega esa libertad? Me gustaría que me comentaran cuál es su opinión. Entendemos que la vida como existencia de nuestro yo, de nuestra identidad personal e individual en este mundo, y que yo tengo libertad a decidir lo que yo quiera. Pero también entender, por eso les dije y quise manejar estos dos contextos, qué es libertad y qué es decidir. El mundo es un conjunto de circunstancias y que todo va a impactar en nuestro entorno. El tema así se llama, mejorando el entorno de nuestro paciente y cómo una decisión mía puede impactar a otro. Las circunstancias que nos vienen dadas o impuestas. Nosotros no decidimos que la pandemia existiera, pero ¿cuál es mi decisión o cuál es mi comportamiento de decidir o tener la libertad de cómo comportarme ante dicha circunstancia con la que tenemos que transitar y lidiar a diario por nuestro sendero vital? Pero realmente yo te digo, tú como personal de salud, ¿cuál fue tu decisión y cuál es tu libertad de ejercer? Hay compañeros realmente, y a mí como personal de salud no podemos enviar, pero bueno, ahí entra este contrasentido, que es decidir y que es libertad. Hay unos compañeros que no quisieron vacunarse y están en una área donde son vulnerables, donde tienen comorbilidades. Entonces, el impacto a la sociedad y el impacto a que esto fluya de una manera más rápida en que terminemos con esta pandemia. ¿Mi contribución cuál es? Mi decisión afecta, impacta, mi libertad infecta, impacta. Entonces, yo sí se los quiero dejar. ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Qué es decidir para ti y qué es libertad? Si volteamos atrás, veremos que la crónica de la pandemia es una toma de decisiones ante las circunstancias. ¿Cuántas veces no te pasó por la mente tus mismos compañeros? El minimizar los riesgos, el no cuidarse, el que un compañero no se cuidara, cómo impactaba en otro para ser contagiado. Y estoy hablando en este mundo de la salud, en este entorno de la salud. Pero imagina cuando en el camión, en el colectivo, en el supermercado, cómo si hubiéramos usado el cubreboca de una forma adecuada, no traerlo de corbata. Aquí el impacto de mis decisiones
y en mi libertad sí impacta a los demás. Y eso lo vimos en con nuestro personal, y también lo vimos con nuestros familiares, lo vimos con personas, acudir cuando tenías que ir al súper, que realmente había gente que no respetaba. Cómo hay un matiz en esas circunstancias donde realmente nos marcaron líneas en el banco, pero mi poder de decisión y mi poder de libertad pues quedaba en manifiesto. Cómo yo decidirlo, qué hacer yo con mis acciones. En determinadas situaciones, nuestras decisiones personales se vuelven decisiones políticas. Una decisión política para todo el mundo fue que al ingresar a un banco, a un centro comercial, reducido número de personas, y aún así están en esa controversia y de decir, pues es mi decisión y yo no quiero hacer lo que me digan las autoridades. Y quedó en manifiesto. O como si tú eras una persona vulnerable, te fuiste a resguardar a casa, se te siguió pagando tu sueldo, pero realmente hubo gente que se contagió resguardada en casa. Entonces, ¿cuál es tu decisión y cuál es tu libertad? Impacta a otros, sí, porque vuelvo a retomar esto, un gran porcentaje de compañeros de la plantilla laboral se tuvo que resguardar y la carga de trabajo sí aumentó. Dices, pero te dieron un bono. ¿Realmente ese dinero alivió las circunstancias que vivimos? No. Hemos tenido que tomar o aprender, hemos tenido que aprender a tomar decisiones orientadas al bien común. Tenemos que ser empáticos, no vivimos solos. Y realmente cómo una decisión mía puede impactar en los demás y no solo en el interés individual. Porque si nada más repercutiera en ti, tú tienes la libertad de hacer contigo lo que desees. Pero cuando afecta a terceros, ¿cómo se vio? Se empezaron a abrir los antros, los espacios recreativos, cómo iba la gente, salía de casa, se divertía y los más vulnerables se quedaban, esas personas de la tercera edad, y fueron infectados. Cuando les hace la pregunta a esas personas, ¿y cómo se contagió? Pues yo no salía, yo me quedaba en casa, pero mi nieto, mi hijo, mi vecino llegó a casa, la afluencia de personas en casa y fueron infectados. Entonces, una decisión mal tomada impactó en terceros. ¿Qué aprendizaje me lleva con esto? Por ello, uno de los aprendizajes más importantes que deberíamos de extraer de estas circunstancias con las que llevamos coexistiendo durante esta pandemia desde hace un año y que han reconfigurado nuestra vida. No nos gusta, pues no nos gustó nuestra nueva forma, nuestra nueva normalidad. Pero que es un ejercicio de libertad moral. Gracias a él somos capaces de autoimponernos una norma. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. El impacto que va a ocasionar en esta tercera persona, en los que queremos, en nuestros compañeros de trabajo. Pero realmente somos capaces, al fin y al cabo, de realizar ese ejercicio de humanidad. La humanidad como en sí quedó en evidencia. Salió lo mejor y lo peor del ser humano a lo largo de este año. Y sí me gustaría escucharlos en la tarde. ¿Cuál es tu experiencia acerca de eso?
4, ya vamos a terminar. 4 cosas que desconocemos del COVID. Y los voy a decir rapidito, porque conocemos muchas cosas, que hay 2 situaciones. ¿Cómo rompes la cadena de contagio? Tú contando con una mascarilla de alta eficiencia en un centro hospitalario, ¿sí? Manejando las técnicas de aislamiento, manejando el constante lavado de manos, desinfección de los espacios, ¿sí? El buen uso de los desinfectantes. Eso lo tenemos muy claro y lo aprendimos lo reforzamos, porque ya lo teníamos como aprendizaje. Pero ¿qué no hemos aprendido? Que no hemos aprendido, cosas que desconocemos y que van a seguir apareciendo. Estas son 4 cosas que quedan en evidencias del nuevo coronavirus o el SARS-CoV-2, que desconocemos. Los efectos a largo plazo de la enfermedad, el daño pulmonar, la falta de terapia eficiente a esos pacientes que se reinsertan a su sociedad. No sabemos cuál ha sido el impacto realmente. Ha habido casos de trombosis, ¿sí? En pacientes que llegan y son trombosis fulminantes. ¿Y a qué se le atribuyen? Unos se le atribuían al COVID, ahora no se le atribuyen a la vacuna, porque a alguien tenemos que echarle la culpa. Entonces, realmente se está dando este fenómeno a lo largo de esta pandemia, lo que nos ha dejado de enseñanza. ¿Cómo evoluciona el virus? Nos han dicho que hay nuevas cepas, que hay nuevas variantes del virus. El virus no ha dejado de sorprender. Y sí ha habido nuevas variantes. Que si las vacunas, que si el virus ha mutado, que si la vacuna no va a ser eficiente. A lo largo de este recorrido también eso quedará en evidencia. Ahorita es lo que tenemos, es la vacuna, las vacunas disponibles, tenemos que inmunizarnos, tenemos que ir a la inmunidad rebaño y realmente pues, seguirnos cuidando. No podemos dejar de hacer eso. Las variantes del virus, les voy a dejar las diapositivas. ¿Cuál es el impacto ambiental de la pandemia? El uso indiscriminado de los desinfectantes, cómo manejan la desinfección en tu hospital, el daño a la salud por el uso excesivo de los desinfectantes. Ahí en la literatura aparece un país, se los voy a dejar en la tarde porque ahorita no lo recuerdo, pero sí lo había leído ya, donde hubo uso indiscriminado del hipoclorito de sodio, donde regaron literalmente todas las calles de una ciudad para evitar los contagios. Entonces, no ocasionaste daño ambiental, no ocasionaste daño a la salud, porque a altas concentraciones de hipoclorito de sodio, pues repercute en una manera muy agresiva. El impacto, ¿cómo desechas tú los desinfectantes? ¿A dónde los colocas? ¿Cómo los manejas? Es considerado algunos desinfectantes de nuestros medios considerados como residuos peligrosos. Haces el uso adecuado de ellos y los pones a disposición de el servicio del manejo del RPBI. Realmente es una pregunta que también quiero que me compartan, una respuesta que quiero que me compartan en la tarde platicamos porque ya me extendí. Y como propuesta, debemos de dirigir nuestra atención a las personas mayores. Debemos hacer programas de promoción a la salud, empezando desde nuestro entorno, con nuestros compañeros, con nuestros familiares, con nuestros conocidos. ¿Sí? Con las personas extremadamente vulnerables. Incitar y proponer la vacunación. Yo ya me vacuné, yo soy agente de cambio, yo no puedo mandar esos mensajes erróneos a la sociedad en decirle a alguien no te vacunes, que hay riesgos, sí hay riesgos, pero son mínimos. Entonces, dirigirnos a esas personas más vulnerables y concientizar, buscar un método adecuado en la vacunación, proponer como personal de la salud, hay que ser, vuelvo a repetir, agente de cambio. ¿Qué propones tú para que esa vacunación sea más eficiente? ¿Estás dispuesta a ayudar?
buscar un método adecuado, el control de las comorbilidades, el apego al tratamiento y sobre todo la educación para la salud. Y como última diapositiva, la capacitación del personal es necesaria y no hay que dejar de hacerla. El uso de las TIC que siempre no son eficientes y debemos adecuarlas a nuestro entorno. La capacitación tiene que ser continua en nuestras instituciones de salud. No hay que dejarla de lado. Se puede, claro que se puede. No necesitamos reunirnos ahorita. Realmente por poner de excusa es que pues ahorita no podemos hacer aglomeraciones, no podemos estar reunidos. Pues sí, existen las plataformas gratuitas, existen plataformas, el sistema de enseñanza de capacitación enseñanza de tu institución ha tomado la batuta, el sistema de calidad, no nada más andar con un estado punitivo y revisándote como si te estuvieran fiscalizando. ¿Qué han propuesto? Y la educación a distancia como esto, que existan las asociaciones y que todo mundo estemos en pro a que sigamos creciendo como personal de salud y como promotores de la salud. Vaya la redundancia, como promotores de la salud. Me voy a despedir por el día de hoy. Voy a dejarles en la tarde, voy a dejarles el material aquí en el chat. Por la tarde platicamos e intercambiamos ideas.